grabar la sesión. Ahora sí, gracias por la oración, Héctor, que Dios nos guíe y nos ayude a seguir aprendiendo de su palabra. La primera lectura que les decía, si la puedes, ¿quién la tiene tú, Sergio o Héctor? La primera lectura, 1 Timoteo 3, 14 y 17, les voy a decir la verdad, esta lectura está marcada en nuestro manual como el texto clave, pero nada más tiene 2 Timoteo 3, 17. Yo lo quise cambiar porque está más pertinente la instrucción del versículo 14 al 17. Ahora sí, si la puedes leer, Héctor, por favor. 2 Timoteo 3, 14 al 17. Sí, con todo gusto. Dice así: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Gracias, hasta ahí está bien. Ahí. Qué bueno que Dios nos da esta bendición de tener su palabra para ser instruidos, para ser enseñados. Muchas veces no nos damos cuenta o no valoramos esto, o aprendemos de otros lugares diferentes. Cuando yo estaba repasando esta lección, me encontré cómo hay cantidad de páginas web que enseñan cosas diferentes, incluso que atacan a esta doctrina de la sola escritura, que es la que estamos viendo hoy, la segunda de las doctrinas de las solas que hemos visto de los pilares de la reforma. Y sí es importante que tengamos presente que la escritura desde pequeños nos ha enseñado qué es la verdad y dónde debemos aprenderla para vivir nuestra vida, para estar como Dios quiere que seamos y alcancemos la estatura del varón perfecto que nos lo pide. El otro texto es Apocalipsis 22, lo puedes leer tú, Sergio, del 18 al 19. Claro, permítame. Esta es una advertencia para todos nosotros y para muchos que tal vez cambien la escritura de una u otra forma. A veces nosotros la cambiamos y al ratito vamos a platicar cómo es que la llegamos a cambiar o no cambiar, sino más bien a interpretar de una forma conveniente. Pero vamos a escucharla. 18 y 19. Y versos 18 y 19 del 22. Dice: yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en el libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Cosas importantes. ¿Cuántas veces hemos oído que dice, como dice en la Biblia, y dan su frasecita? Y muchas veces realmente eso ni siquiera dice en la Biblia. Son añadiduras que estamos poniendo. Dice la palabra de Dios, y eso ahí lo dice, lo estamos leyendo. Van a llegar las plagas descritas en este libro sobre aquellos que añadan en su palabra. O algunas otras personas dicen, no, no es cierto, eso no dice en la Biblia. O lo ignoran o no le hacen caso, la quitan. Finalmente, también hay repercusión para eso. Hay otro versículo que nos dice que no debemos de añadirle ni quitarle ni un punto de la cis ni una jota de la Biblia, porque seremos llenos de calamidades si hacemos eso. ¿Por qué lo comento? Porque la lección de ahora es solo la escritura o solo la Biblia. Es lo que estamos recordando que Dios nos ha enseñado. El principio de solo la escritura nos proclama que la Biblia es la autoridad final o la corte última de apelación en todo lo que se afirma o se implica.
Permítanme un momento, está entrando una persona nueva. Alejandra Campos se llama, amiga de Príncipe de Paz y de Heraldos. Hola Ale, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenida, ¿cómo estás? Pablito, ¿qué onda? Pues aquí terminando transmisión y dije, no, ahorita, si alcanzo todavía me conecto. Perfecto, excelente, pues bienvenida, sí, estamos ya avanzando, bueno, no hemos avanzado mucho, estamos terminando de hacer las lecturas bíblicas que nos habla de la escritura que es inspirada por Dios y que nos habla también de que no debemos añadir ni quitar nada de la palabra de Dios. Ale, te presento a Héctor Hernández y Sergio Jiménez, son amigos de la iglesia donde asisto Berit. Alejandra es amiga también desde la infancia de la iglesia donde empecé a asistir desde pequeño, Príncipe de Paz. Ellos son Hace poco. Hace no mucho, ¿eh? No está hablando de hace mucho tiempo, ¿eh? Hace poquito. Hola, Ale, mucho gusto. Hola, chicos. Hermana. Hola, bienvenida. Estamos estudiando la segunda sola, Ale. Ya, pues, la gracia, solo la gracia. ¿Y qué es lo único que necesitamos para ser salvos? La gracia de Dios. Ni siquiera por tener mucha fe, por mucha fe que tengamos, no somos salvos, si no es por la gracia de Dios. De hecho, Dios nos da la fe después de que por gracia nos amó y nos salvó. Y ahora estamos con la segunda sola, que es solo la Escritura. Les comentaba que solo la Escritura es la única autoridad. El texto que nos muestra el documento de estudio, ¿quiénes somos los presbiterianos? En el manual nos dice que solo la Biblia es la palabra de Dios iluminadora del alma y la única defensa ante cualquier postulado filosófico o inclusive eclesiástico. Así es que si algo quieren atacar a la Biblia misma es la única defensa y el único instrumento para podernos, con base en ella, defender y sostener la importancia de la Biblia. No son las tradiciones como lo maneja mucho la Iglesia Católica. Les comentaba hace rato que cuando empecé a buscar información de esto, me encontré muchas páginas católicas que atacan esta solo la Escritura, y la atacan y dan sus razones, y realmente son bastante simples y bastante obvias y bastante incoherentes sus razones. Pero siguen atacando esta doctrina de solo la Biblia. Ellos, los católicos, ¿saben ustedes qué es lo que defienden? ¿Los han escuchado? Héctor, tú estuviste un tiempo en esa iglesia. ¿Te acuerdas, además de la Biblia, que es importante para ellos, incluso a veces más que la Biblia? Pues bueno, eso fue cuando todavía era yo chico, todo joven, pero ya después, más bien después de que me hice novio de mi esposa, es cuando yo, pero tenía yo la inquietud desde muy chiquito, la inquietud que a dónde estaba la verdad. En este libro. Cuando asistías a la iglesia católica, ¿no les enseñaban o no les decían nada? No, nomás que los rezos y las oraciones, pero ese era de tener que aprendérselas de memoria. Yo todavía me acuerdo, no me acuerdo cuál es tu rodada, Sergio, creo que andas un poco más joven que yo. Ale, por supuesto, tú eres más joven que yo, pero yo me acuerdo todavía que cuando yo iba a la iglesia, los católicos se sorprendían porque cargaba yo Biblia. Bueno, mis amigos de la calle nos veían pasar, íbamos al coche y se sorprendían porque cargaba Biblia. Y ellos me decían que a ellos no les permitían tener Biblia, ni en sus casas, ni en nada. Estaba prohibido tener la Biblia. Y a mí sí me sorprendió mucho cómo fue el cambio, que ahora sí manejan la Biblia, sí estudian la Biblia, pero siguen todavía con sus enseñanzas. Y una de las importantes enseñanzas que tienen los católicos es que la autoridad la tiene la tradición, o sea, lo que se ha hecho con el paso del tiempo, lo que dicen los papas, que los papas son infalibles. Para ellos, ¿cómo es el refrán que dicen? La voz del papa es la voz de Dios. Según dicen, ellos son infalibles, mas sin embargo se han equivocado. Yo me acabo de, había escuchado, pero me acabo de enterar ahora que investigué, que hace unos pocos años, no sé qué tan pocos, dijeron que siempre no, el limbo no existe. O sea que en realidad se habían equivocado.
Pero ¿cuántos años? Decenas, cientos de años habían sostenido y mantenido la idea del limbo por ellos, porque en la Biblia no viene. Y ahora dicen que ya no existe. Parece que van quitando algunas cosas, pero incluso los escritos patrísticos, o sea, de los padres de la iglesia, o las sumas teológicas, tienen, así como las enciclopedias teológicas, tienen el mismo valor que la Biblia, o a veces hasta más valor. Y eso lo maneja la Iglesia Católica, y lo siguen manejando. Tal vez ya lo esconden un poco más. Últimamente no he platicado con algunos amigos católicos. Lo que sí me he dado cuenta es que, por ejemplo, familiares míos católicos ya leen la Biblia. Yo veo, por ejemplo, aquí que mis vecinos católicos de la unidad donde vive mi papá ya hacen oración por los alimentos. Antes no la hacían. Y ya son oraciones, no son rezos, son oraciones, como las decimos nosotros. Van cambiando poco a poco, pero sus ideas no las quitan o no las cambian. Y le siguen dando la importancia a lo que dice el Papa o a lo que dice la tradición y las enseñanzas. Por ahí estaba viendo un video que me gustó mucho, que decía algo así como que tienen la Biblia aquí y la tradición y las enseñanzas a la misma altura, a veces un poquito más, a veces un poquito menos, pero la tienen así y así no debe de ser. Eso está equivocado. Lo que nos enseña la palabra, la misma palabra de Dios, es que por arriba está la Biblia y por abajo de la Biblia lo demás. Nuestra interpretación, los credos, los catecismos, los comentarios, todo está por debajo de la Biblia. Y eso, para Calvino, la Biblia es el conocimiento de Dios revelado. La voluntad de Dios ha de aplicarse en la vida humana en su totalidad. Eso también es un punto muy, muy importante. ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué comentarios me pueden dar? De que, bueno, pues yo soy cristiano y lo demuestro cuando voy a la iglesia. ¿Qué podrían comentar a este dicho? Yo soy cristiano y lo demuestro cuando voy a la iglesia. Creo que debe de ser cristiano tanto en la iglesia como fuera de la iglesia, para dar testimonio a las demás personas de que uno es diferente. Yo recuerdo cuando trabajaba y tenían duda mis compañeros, siempre iban conmigo para aclarar la situación. Y entonces yo les hablaba, pues la palabra es la verdad. Y muchos no como tú dices, la tradición era lo primero. Y nosotros como creyentes, la palabra es la base de nuestra fe. Como dice, ¿no? Le preguntaron, la palabra por medio de la fe, pero en la palabra es el ser cristiano para ponerla en práctica en nuestra vida cotidiana. Exacto, gracias Héctor. Yo recuerdo que esto era una enseñanza que la teníamos bien permeada y bien conocida todos en la iglesia y normalmente en todas las iglesias lo enseñábamos. Pero ahora yo me he dado cuenta que con este relajamiento de la vida, con estas situaciones que han sucedido y ahora con la pandemia, estando todos aislados o separados, como que se ha vuelto como una especie de separación, una dualidad o dicotomía. Y hay personas que se les está olvidando esto, incluso hermanos de nosotros que podrían tener algunos años, o muchos inclusive, o pocos años, y que entonces viven una vida diferente cuando van a la iglesia y otra vida cuando están fuera de la iglesia. Y esto no se aplica. La Biblia nos enseña que no hay vida secular o vida espiritual. Todo debe de ser una vida espiritual permanente para nosotros, una vida integral, como lo decías tú, Héctor, de una obediencia a la palabra de Dios en cada momento. Y no, pues yo veo la Biblia, me porto bien cuando estoy en la iglesia, o cuando salgo de la iglesia, cuando los domingos, por ejemplo, ya las demás semanas se me olvida todo y soy otra persona. Eso no debe de existir, ni dejar que eso permanezca o pase con nuestros hermanos, incluso de la iglesia, o incluso hasta tal vez con nuestros familiares, podamos tener algún familiar que lo veamos comportarse diferente fuera de la iglesia.
y muy diferente en la iglesia. A veces jugábamos con eso de que voy a la iglesia para portarme bien, o jugábamos burlándonos de los católicos. Ay, sí, tú vas a hacerte santo y luego sales a pecar de nuevo. Pero no estamos cayendo nosotros ya también en eso. Por eso es importante pensar en solo la palabra, solo la escritura, que esta consigna se hizo en la Reforma y pudo restaurar y afirmar la supremacía y la eficiencia de la escritura como la única regla de fe y práctica y el único juez en la enseñanza de la iglesia, que es lo que debemos de tenerlo. Tengo algunos versículos, si lo pueden buscar, por favor. Les voy a dictar algunos versículos para que los vayan buscando y me van diciendo. Uno es Hebreos 1, 2. ¿Lo puedes buscar, Héctor, por favor? Salmo 30. Hebreos 1. 1, 2. Capítulo 1, versículo 2. Sí. Salmo 35 al 6. Sergio. Y Deuteronomio 4, 2. Ale. Si los tienen, los pueden ir leyendo, por favor. Deuteronomio 4:2. Deuteronomio, ay, espérame, permíteme. Deuteronomio 4:2, correcto. Okay. Ya, yo ya lo tengo. ¿Ya lo tienes? ¿Lo puedes leer, por favor? Deuteronomio 4:2 dice: no añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos que Jehová vuestro Dios, que yo os he ordenado, que yo os ordeno. Perfecto, gracias. Ahí nos dice que no añadiréis nada a la palabra de Dios. Hace rato estaba escuchando un video que decía que la Biblia no tiene cosas diferentes, que tiene aplicaciones diferentes, pero el mensaje es el mismo para todos. Es el mismo mensaje en el que Dios le habla especialmente a una persona diferente para la necesidad que tenga con el mismo mensaje. No tenemos que interpretar un mensaje diferente de la Biblia. La siguiente lectura, ¿quién la tiene, Héctor o Sergio? Sí, ya la tengo. Primera, Hebreos 1 y 2. Y Sí. dice así: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos posteriores días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Perfecto. Muy bien. Hebreos 1 y 2. Sí, Hebreos 1, 1 y 2. Gracias. Sí, y nos está indicando que él consideró a los profetas para la escritura de su palabra. Muy bien. Sergio, ¿puedes leer la otra cita, por favor? Claro, es Salmo 30, 5 y 6. Porque un momento será su ira, pero su favor dura toda la vida. Por la noche durará el lloro y a la mañana vendrá la alegría. En mi prosperidad, dije yo, no seré jamás conmovido. Muy bien. Gracias. Estas lecturas nos enseñan algo muy importante, que es que el Dios vivo habla a su pueblo directamente con autoridad por medio de la escritura. De hecho, a Dios le agradó, como dice su palabra, dirigirse a nosotros a través de muchas formas. Antes por los profetas, incluso por sueños, por revelaciones, y ahora lo ha hecho a través de su palabra, de la Biblia. Es la única forma en la que Dios se revela ahora con nosotros. De hecho, en la Confesión de Fe de Westminster, el primer capítulo habla específicamente de las Santas Escrituras. Dice el primer artículo, la segunda parte del primer artículo de la Confesión de Fe de Westminster: las Escrituras son para conservar y propagar mejor la verdad y para el mayor consuelo y establecimiento de la Iglesia. La
contra la corrupción de la carne, la malicia de Satanás y del mundo. Le agradó a Dios dejar esta revelación por escrito. Lo dice en 2 de Pedro 1, 19 al 21. Por lo cual, las Santas Escrituras son muy necesarias. Lo dice 2 de Timoteo 3, 16, lo vimos hace rato. Todas las Escrituras es útil e inspirada por Dios. Y tanto más cuanto que se han creado estas Escrituras, cuanto más que han cesado ya los modos anteriores por los cuales Dios reveló su voluntad a su iglesia. Lo que les comentaba hace rato, ya cesaron los modos anteriores por los cuales Dios revela su voluntad a su iglesia. Y ahora tenemos la revelación escrita, que es la palabra de Dios. El artículo 4 de la misma confesión de fe, en el capítulo 1 de las Sagradas Escrituras, nos dice: la autoridad de las Santas Escrituras, por las que ellas deben ser creídas y obedecidas, no depende del testimonio de ningún hombre o iglesia. Esto es lo que les comentaba hace rato. No depende de lo que alguien piense, de lo que alguien diga, o de lo que alguien enseñe incluso en la iglesia, sino exclusivamente del testimonio de Dios, quien en sí mismo es la verdad, el autor de ellas, y deben ser creídas, porque son palabra de Dios. Y tenemos citas en 1 de Pedro, 2 de Timoteo 3, Juan 5 y 1 de Tesalonicenses. Qué importante es esto, porque no depende ni de mi testimonio, ni de tu testimonio. A veces nos encontramos con personas que dicen, pues a ver, muéstrame a ver si tú haces lo que la Biblia dice para creerte. Y realmente no es lo que yo haga para que creas en la Biblia, sino porque la Biblia tiene la suficiente autoridad y la única autoridad para demostrar que esto es lo correcto. ¿Qué opinan ustedes de esto? Que para nosotros la palabra de Dios, que es la Biblia, la ponemos por práctica en nuestra vida cotidiana. Es lo que nos hace que nos seamos, aunque somos imperfectos, pero siempre buscamos la manera de cumplir la palabra, pero por ser humanos nos distraemos un poco, pero después pedimos perdón para que el Señor, por la gracia, podamos nosotros reconocer que dependemos de Él, no nosotros lo buscamos, sino Él primero nos buscó por medio de la en Cristo Jesús. Así es, y nos buscó y nos mostró su palabra para que nosotros aprendamos y no interpretemos cualquier otra cosa, o no nos dejemos llevar por interpretaciones de otras personas, como a veces lo hacen en otras, más bien muchos lo hacen en otras iglesias, otro tipo de credos o confesiones. Incluso se ha dado casos en que en algunas derivaciones o problemas salientes del protestantismo, que se vuelven en herejías a veces, dicen, es que Dios me habló y me dijo que hiciera esto. Por ejemplo, el caso de los mormones, que les hablaron y les dieron su libro de Mormón, y sin embargo enseñan palabra de la Biblia, pero le añadieron el libro del Mormón, y así pasa con diferentes personas. No estoy seguro, pero creo que parece que los de la Iglesia Universal de Cristo también hacen algo similar, que sí leen la Biblia, que sí oran, pero dicen, es que a mí Dios me reveló que hiciéramos esto, y entonces ya es otra revelación diferente. Más al rato vamos a platicar de eso, de las revelaciones, en una de las preguntas que tenemos. ¿Alguien sabe qué es lo que significa? Son dos palabras que nos hablan de las Escrituras. Dice que son infalibles e inerrantes. Cuando yo escuché esa palabra de inerrancia, de repente me dijo, ay, no sé qué sea eso, pero me suena bastante raro. ¿Las habían escuchado? Infalible es obvia, no tiene falla. Pero inerrancia, ¿tú lo habías escuchado, Sergio? ¿O tú, Ale? No, hasta ahorita. Sí, Hasta ahorita. Son palabras domingueras que aparecen de repente ahí. Lo que significa la palabra inerrancia
y es uno de los pilares de la Biblia, que es la Biblia es inerrante, infalible porque no falla. Inerrante significa, es una creencia de la seguridad de la Biblia en que consiste básicamente que por ser inspiración divina no tiene ningún tipo de error. Inerrancia significa en el diccionario que no tiene errores. Entonces, la Biblia es el único libro que es el mensaje de Dios y no tiene ningún tipo de error. Y es muy importante tenerlo así, bien determinado, porque ya ha habido y está habiendo mucho la situación de que le encuentran algún error a la Biblia y no tiene ningún tipo de error. Vamos a ver un pequeño video que nos habla de solo la Biblia. Está bastante agradable el video y bastante relajante. No es una conferencia, sino más bien son descripciones en dibujos que me gustan mucho. Se los voy a compartir para que lo vean. Permítanme un momento. Voy a compartir la pantalla. Pongo sonido. Hermanos, ¿Qué pasó, Ale? perdón, tengo aquí una situación familiar. Tengo que cortar. No te preocupes, no hay problema, se queda grabado. Que todo se resuelva, Ale. Nos vemos entonces. Sí, luego te platico, amiguito. Dale, vale. Hasta luego, Gracias, saludos. bye. Gracias a ti por conectarte. Nos vemos. Bye. Sale. Pongo el video. Viene. Sola Escritura. En el Sermón del Monte, Jesús comparó el reino de los cielos con un tesoro escondido. El reino de los cielos es como un tesoro escondido en un campo. Cuando un hombre lo descubrió, lo volvió a esconder y lleno de alegría fue y vendió todo lo que tenía y compró ese campo. Comparar el Evangelio de Salvación con un tesoro fue otro maravilloso acierto del Maestro. Todos los cristianos queremos hallar ese tesoro, descubrir las verdades del Evangelio y alcanzar la salvación. El camino para llegar a ese tesoro es Cristo mismo, y puesto que la revelación de Cristo es la Biblia, bien podríamos comparar las Sagradas Escrituras con un mapa que nos conduce hasta ese tesoro escondido. Eso explica por qué Satanás se ha empeñado a través de la historia a atacar la palabra de Dios. Durante siglos, la Biblia fue puesta lejos del alcance de la gente. Solo se encontraba escrita en sus idiomas originales, hebreo, griego y sus pequeñas porciones de arameo, y la única versión autorizada por la Iglesia Católica en otro idioma era una Biblia en latín llamada la Vulgata Latina, traducida por Jerónimo de Estridón en el siglo IV. Pero para el siglo XVI, el latín ya era una lengua que muy pocos hablaban o entendían, y para sorpresa de los más jóvenes, el traductor de Google aún no existía. ¿En serio? sí, y aunque existiera, no serviría de mucho, pues ni siquiera esa Biblia en latín podía distribuirse en los hogares. Estaba prohibido, y mucho menos podía traducirse la Biblia a otros idiomas. ¿Y por qué? Según ellos, si alguien leía la Biblia por su cuenta, podía confundirse y dar lugar a herejías, pero esa no era la verdadera razón. El problema para ellos era que si la gente leía la palabra de Dios, quedarían al descubierto algunos errores que los líderes enseñaban al pueblo. Resultado, la Biblia, ese mapa que conducía al tesoro de la salvación, la tenían bien escondida, y el evangelio que se enseñaba a la gente era un evangelio basado en las tradiciones, en dudosas interpretaciones de la Biblia y en los documentos sellados por el Papa. Un día, cuando corría el año 1517, un monje católico llamado Martín Lutero, después de haber estudiado cuidadosamente la Biblia, descubrió que a la gente le estaban enseñando muchos errores, así que escribió 95 verdades que el pueblo necesitaba saber. Buscó un martillo y unos cuantos clavos, se dirigió a la iglesia de Wittenberg, en Alemania, y clavó sus 95 tesis en la puerta de la iglesia. Y ese fue el comienzo de una revolución llamada la Reforma Protestante.
Poco a poco y a través de largos años de lucha, la Biblia, ese mapa del tesoro, volvió a estar en las manos del pueblo y el desafío ahora era usarla correctamente, un desafío que sigue vigente el día de hoy. Por eso la pregunta de esta semana es: ¿qué principios básicos debemos tener en cuenta para una interpretación adecuada de la Biblia? En primer lugar, el principio de sola escritura o solo la Biblia. El loro no puede leer, solo puede escuchar y repetir lo que le enseñan, así no tenga mucho sentido. ¡Corre, que te coge gato! Como los cristianos no podían leer la Biblia, entonces, como el loro, solo repetían lo que les enseñaban. ¡Debo pagar billete por mis pecados! Uno de los más lamentables escándalos era el tema de las indulgencias, mientras que el Señor nos dice en su palabra: por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. La Iglesia enseñó por siglos que para ser salvos había que redimir los pecados no con la sangre de Cristo, sino con dinero. Por eso, y muchas razones más, el grito de batalla de la Reforma Protestante fue sola escritura, defendiendo la idea de que a la hora de postular doctrinas, la Biblia y solo la Biblia. El apóstol Pablo nos amonestó a no pensar más de lo que está escrito, indicando que no debe haber otra base doctrinal que las Escrituras. Solo la Biblia nos conduce al tesoro de la salvación. Para que nos quede mucho más claro, imaginemos la siguiente historia. Francisco y Juliana estaban empeñados en encontrar un tesoro. El panadero les dijo: yo tengo el mapa y sé que el tesoro está en la montaña. Así que buscaron en la montaña y no lo encontraron. El sastre les dijo: yo tengo el mapa y sé que el tesoro está en el río. Fueron al río y tampoco lo hallaron. Al verlos, el pastor les preguntó el motivo de su tristeza. No estaba en la montaña y tampoco estaba en el río. Entonces el pastor les preguntó: ¿vieron el mapa por ustedes mismos? No. Deben mirarlo por ustedes mismos. El mapa, y solo el mapa, los conducirá al tesoro. La Biblia, y solo la Biblia, nos conducirá a la salvación. No somos loros para repetir doctrinas, somos bienaventurados al oír, pero lo somos mucho más al leer y guardar lo que está escrito. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Un segundo principio es el de toda escritura o toda la Biblia. Aceptando el consejo del pastor, Francisco y Juliana fueron a donde el panadero para comprarle el mapa, pero solo era medio mapa. La otra mitad la tenía el sastre, pero pedía muchísimo dinero. Yo creo que con este pedazo será suficiente. Lo estudiaron cuidadosamente y volvieron a la montaña convencidos de saber el lugar donde estaba el tesoro. Sus esfuerzos fueron en vano y volvieron a casa más frustrados que antes. Al verlos, el pastor les preguntó el motivo de su tristeza. Esta vez vimos el mapa con nuestros propios ojos y tampoco lo encontramos. Entonces el pastor preguntó: ¿vieron el mapa completo? No. Una porción del mapa nunca será suficiente. No solo es solo la Biblia, también es toda la Biblia. Siendo que Dios es el verdadero autor, podemos encontrar en la Biblia perfecta unidad y armonía, porque toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Esa unidad le da a la Biblia un poder convincente y libertador, y cuando surge algún pasaje difícil de entender, debemos permitir que la Biblia sea su propio intérprete. El profeta Daniel usó la Biblia para entender sus propios escritos, y el mismo Jesús, camino a Emaús, usó la escritura para hacerle entender a los discípulos quién es Él. Interpretamos la Biblia comparando versículo con versículo, precepto sobre precepto, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito aquí, otro poquito allá, y por supuesto, con la ayuda del Espíritu Santo.
Con la Biblia cerrada, estamos enjaulados como un loro entrenado para repetir, pero con la Biblia abierta se cumple en nosotros la promesa de Jesús. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y un tercer principio bíblico, no menos importante, es el de creer a sus profetas. En la Biblia encontramos a profetas que no escribieron nada o cuyos escritos no fueron preservados. Uno de ellos fue Juan el Bautista. Pero noten lo que Jesús dijo acerca de él. Os digo que entre los nacidos de mujeres no hay mayor profeta que Juan el Bautista. Si bien Juan el Bautista no escribió nada, eso no significa que su inspiración fuera menor o que su mensaje no debiera ser escuchado. Todo lo contrario, él predicó la verdad presente de sus días, la primera venida de Jesús. El pastor fue a donde el sastre y compró la otra mitad del mapa. Averiguaron la mejor técnica para unir las dos partes. Usaron recursos para rescatar algunas porciones borrosas. Se apoyaron en los diccionarios para entender algunos textos en otros idiomas. Y finalmente, el pastor y los niños hallaron el tesoro. Los recursos de apoyo no tienen nada de malo cuando el objetivo es entender el mapa y hallar el tesoro de la salvación. Y cuánto más cuando hablamos de una profeta inspirada por el Espíritu Santo, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Toda la escritura. Me gustó mucho la forma en que lo narró y que lo comentó, bastante sencilla y bastante clara. Qué es lo que es toda la escritura y qué es lo que debemos de mantener sobre toda la escritura. Tenemos varias preguntas ya para acercarnos al fin de esta lección y son complicadas en cierta forma porque nos hacen meditar bastante. Les voy a decir la primera, se las voy a ir mostrando para que las vayan viendo. Déjenme ponerles la pantalla para hacerla un poco más grande para que se pueda ver. Un momento. Que me responde el equipo. Creo que ya se ve mejor. Ok. A ver. Espérenme. No te hace caso, Pablo. Sí, no me hace caso. Ya, ahí va. Ahora sí, ya, comparto. Pantalla. Y va. Listo, ya deben estar viendo. Preguntas de reflexión. ¿Alcanzan a ver la primera? ¿La pueden leer? Se ve medio chiquito. Déjame tratar de hacerla más grande. Ay, ya fue muy grande. Sí. ¿Vas a poner un video? No, un texto. Refrescar. Es que está dando latas en internet. Sí. Ahí está, ya se alcanza a ver un poco, ¿no? Sí, mejor. Quedó muy abajo. Ok, ya sé lo que voy a hacer. Para que se vea mejor, lo voy a poner más arriba. Ahí está. Perfecto. Primera pregunta.
¿Quién la lee y quién la responde? Yo la leo y Héctor la responde. ¿Sale, Héctor? Dios Sí. habla hoy a través de sus sueños. A través de sueños. No. Nuestro Dios nos habla por medio de la palabra y nosotros debemos de estudiarla para entender la voluntad de nuestro Dios. No es en sueño. Actualmente, anteriormente en aquella época, pero se presentaba al profeta y el profeta era el que comunicaba los designios de Dios Padre para que se lo comunicara al pueblo hebreo. Pero eso es anteriormente, no ahora. Ahora tenemos, no se manifiesta así nuestro Dios. Tenemos que estudiarla, meditarla y ponerla en práctica. Fíjense lo que aprendí de esta pregunta. ¿Me puedes leer, Sergio? Sí, cómo no. Fíjate que sí es importante esto que estamos platicando porque yo he estado en estudios bíblicos en donde la persona que estaba dando los estudios decía que en sueños el Señor se le reveló y entonces que esta persona en sus sueños veía cosas y, o sea, no quisiera dar el ejemplo exactamente, pero decía que en sus sueños veía cosas y pues que era parte de una profecía, ¿no? Entonces, eh, es interesante lo que estamos hablando porque pues lo que estamos diciendo aquí es de que el Señor nos permite ahora ver su voluntad en sueños. Así es, así es. Y yo cuando leí la primera pregunta sí me agarró despistado y dije, pues sí, Dios podría tal vez decirnos su voluntad a través de sueños, ante un problema que tengamos, ante una necesidad que tengamos, no para llevar un mensaje diferente, sino para resolver nuestra vida. Y yo me quedé dudando de eso, dije, pero es que sí o no, sí o no. Y yo sí estaba dudando hasta que encontré esta respuesta que me gustó mucho. Ahora sí, si la puedes leer, Sergio, por favor. Claro, la leo. La respuesta es, si en sueño usted pueda aprender algo que la Biblia no enseña, no lo crea. Y si en sueño le apareciera algo que la Biblia enseña, ya fue revelado en la Biblia, no en sueño. Dios nos revela su voluntad en sueños. Dios no revela su voluntad en sueños hoy día, sino en su palabra y solamente en su palabra. Así como lo decía Héctor, y esto me Sí. dio un claro ejemplo. Igual yo puedo decir, tengo un sueño, y en ese sueño Dios me dijo que tengo que estudiar la palabra de Dios para ser salvo. Ah, bueno, pues entonces ese sueño no es una revelación nueva. Ese sueño nada más es una confirmación de lo que Dios ya reveló en su palabra. O sea, no es nada nuevo. Pero si de repente yo digo, tengo un sueño y Dios me reveló que el Apocalipsis no es como dice la Biblia, pues entonces ya no va a ser. O sea, ya hay una nueva forma de ser salvo que no tienes que aceptar a Cristo. Ah, entonces, espérame, ya es otra cosa. O no sé, alguna otra cosa diferente que no dice la Biblia, como dice aquí la respuesta, no lo crea. La Biblia no lo enseña, entonces no lo creas, no es una revelación de Dios. Todo lo que Dios tiene ya está revelado. Aquí tengo la página web donde encontré esta respuesta que me agradó mucho. Vamos a la ¿Ustedes siguiente. no les ha tocado gente como la que yo les comento, que de repente se para ante un grupo y dice, Dios me reveló que tal y tal y tal y tal? Sí, yo he Y estado ese en tipo lugares donde me lo ha revelado, me lo ha dicho. así es. Y entonces, pues la gente piensa todo lo contrario de lo que acabo de leer, ¿no? De que sí existe ese tipo de revelación. Y entonces a esas personas se les da cierta autoridad porque la gente piensa que las cosas que pudiera tener uno en lo más íntimo, lo más secreto de uno, lo puede saber esa persona. Entonces les da una cierta autoridad así como que es, ¿no? Sí. A mí me ha pasado.
como para manipular a la gente, para manipular las decisiones de la gente o los Así es. intereses de la gente. Sí, me ha Y tocado. ejercen un liderazgo, ¿no? Exacto. Sí, pero es un liderazgo falso o mentiroso, porque en realidad Dios no habla de esa forma. Porque no, eso no está en la Biblia. Ese tipo de liderazgo no está en la Biblia y por lo tanto no es ninguna revelación de Dios. No debemos de creerlo. En alguna ocasión alguien me hizo bueno, no me la hizo a mí, sino la confesó en un lugar en el que estuve, pero eso fue chistoso, porque dijo la persona, Dios me reveló lo siguiente, hablaba de misiones, decía, hay mucha necesidad económica para mandar a los misioneros, y decía, y Dios me reveló que ya tiene resuelto el problema en esta iglesia, ya logró resolver el problema financiero para mandar a los misioneros, solo falta una cosa, y Dios me lo reveló, y era en broma. Y todos así como que atentos, ¿qué le reveló Dios? ¿Qué le dijo Dios? Lo único que me dijo Dios es que el dinero ya está ahí en tu iglesia, solo que todavía está en los bolsillos de los miembros. Así es que diles que lo saquen y depositen. Era una broma realmente, no es la revelación, pero ciertamente tenemos que tener cuidado cuando es una revelación para aprovecharse de las personas. Así es. Muy bien, vamos a la siguiente pregunta. Permítame, desapareció la pantalla, sí. La siguiente pregunta. ¿Sí? La siguiente pregunta nos dice, ¿puedes leer, Héctor, por favor? Necesitamos libros, decretos, visiones, etcétera, para conocer la voluntad de Dios y para ser salvos. Es todo. Bueno, pues la respuesta es que no. ¿No? Que solamente necesitamos la palabra de Dios, que es la que nos indica la forma en que podemos llegar a ser salvos. Es correcto. Ningún otro libro fuera de la Biblia tiene información diferente para conocer y ser salvos, solo la Biblia. Aunque existen muchos comentarios y apoyos para entenderla mejor, pero el único libro que nos da la respuesta es la Biblia. Exactamente. Muy bien. Siguiente pregunta. Dice, ¿es hoy día vigente el mensaje de la Biblia o ya está obsoleto? ¿Por qué sí y por qué no? ¿Qué opinan? ¿Qué opinas, Héctor? Pues yo opino que siempre va a ser la palabra de la anteriormente, o bueno, de años y actualmente. Debemos de estudiarla para conocer cuál es la voluntad de nuestro Padre, para que nosotros la estudiemos y la pongamos ahora sí que en práctica en nuestra vida cotidiana. ¿Pero es vigente su enseñanza? ¿Actualmente nos sirve su enseñanza o ya son enseñanzas muy viejas, obsoletas? Aún siendo ya muy viejas, es actualmente y futuramente. Hoy fue y será la palabra, la escrita, la que nos da ánimo, nos da pues la seguridad de seguir estudiándola para, ahora sí que para ser buenos creyentes y que el Señor nos ilumine para que nos use de acuerdo con su voluntad así exponer la palabra para que otras personas puedan escucharla, y el Espíritu Santo es el que hace el trabajo. Nosotros somos instrumentos del Señor. Perfecto. Muy bien, gracias. Sí. ¿Tú qué opinas, Sergio? Pues que la Biblia definitivamente también es para nosotros, como lo fue para la gente en el tiempo en el que estuvo Jesús. Muchas partes en la Biblia muestran esto, hablan de Dios mismo
en el principio de la creación, y que siempre va obrando a través de la historia. Y habla, por ejemplo, de Jesús y los propósitos que tuvo al nacer y morir por nuestros pecados. De eso se venía hablando, lo sabemos en Génesis, desde el principio de la creación, ya tenía propósito Dios para nosotros mismos. Entonces, no, yo creo que donde se confunde mucha gente es cuando de repente empieza a leer la Biblia como si fuera un libro de historia, ¿no? Entonces dicen, no, pues pues se habla de los tiempos en los que pues, la gente andaba a caballo o andaba caminando y eso es otra cosa, pero ya no es aplicación para este tiempo. Y eso es precisamente lo que nos enseña la Biblia, ¿no? Que es vigente para nuestras vidas y que puede ser aplicada a nuestra vida. Es precisamente que tenemos que ver cómo Dios nos habla con los ejemplos que puso en la Biblia y hacerlos vigentes a nuestra vida, ¿no? Claro, exacto. Y justamente con eso que dices, Sergio, encontré una respuesta que nos habla muy claramente de ese asunto. El mensaje de la Biblia, como dice aquí, está y sigue vigente hoy en día, porque la Biblia guarda un almacén de sabiduría. La Biblia presenta una propuesta realista y balanceada ante los retos de la vida actual. Esto es muy importante, lo sabemos y lo conocemos. ¿Cómo lo podemos explicar? Las reglas que contiene la Biblia forman gran parte de los fundamentos de la ética actual y del derecho modernos. O sea que son enseñanzas vigentes, que no han caducado y siguen todavía presentes en la humanidad y útiles en la humanidad. Contiene un mensaje de esperanza y paz y prosperidad hecha para todas las generaciones. Es muy importante darnos cuenta. Yo por ahí me puse a pensar, bueno, hay muchas zonas en la Biblia que, como dices, sí son historia, pero aún la misma historia tiene enseñanza. No me acuerdo con quién estaba platicando ayer o antier sobre una historia de una batalla del pueblo de Dios en que solamente ganó a un ejército enemigo como de muchísimos soldados y nada más con 30 personas los derrotaron cuando se acuerdan que pusieron sus antorchas en las cabañas y se despertaron los soldados y entre ellos se mataron los del ejército enemigo y fueron como creo que 30 soldados de Israel que lucharon como contra 300 o 3,000 soldados enemigos. Y eran pastores, no eran soldados. Y ajá, y ni siquiera eran soldados. Pero esas enseñanzas es que nos enseña que Dios tiene cuidado también con nosotros actualmente. Y más adelante podemos ver más sobre esto. Podremos encontrar en la Biblia recomendaciones de cómo actuar en la política o la economía actualmente. ¿Qué opinan ustedes de ello? Pues en la política está difícil. Ahí sí. No, definitivamente que las recomendaciones de la Biblia son las mejores recomendaciones que pudiéramos tomar pues para actuar en todos los ámbitos de nuestra vida, no solamente políticos y económicos, ¿no? Pero hablando de eso, pues nos enseña cómo nosotros debemos ¿cómo decirlo? De ser hacia nuestros gobernantes, que tenemos que respetarlos, que tenemos que orar por ellos. Justamente eso es política. Orar Así por es, los gobernantes, que es muy claro que nuestro Dios es poderoso y que tiene un propósito y que en sus propósitos estuvo el de ponerlos ahí y de que Él maneja la historia. Entonces, pues nuestra oración debe ser para que el Señor cumpla sus propósitos en la vida de esas personas y a su vez en nuestras vidas, ¿no? Y estar pendientes de cómo la Biblia nos habla en ese momento. Yo me acuerdo que tuve un pastor, que cómo me gustó ese pastor, porque
bastante joven, el pastor, bueno, cuando menos mucho más joven que yo, pero me encanta que ese pastor, literalmente, él sí cumplía lo que dicen de recomendaciones. Él tenía el periódico en una mano y la Biblia en otra mano, porque cada predicación que nos daba, nos hablaba de un tema que pasaba en el mundo. Por ejemplo, llegaba este domingo y nos hablaba de la guerra de Rusia y Ucrania. Y encontraba un mensaje bíblico como el poderoso le ganaba al no poderoso y que era Dios la enseñanza que tenía para nosotros. Cómo Dios tiene esa enseñanza actualmente y cómo la tuvo en el pasado, cómo está en la Biblia y cómo puede ser útil para nosotros. Y me encantaban esas predicaciones que daba siempre el pastor. Para cualquier tipo de noticia importante que surgiera, siempre encontraba en la palabra de Dios el mensaje de Dios para nuestra vida, referente a la situación que sucedía. Y eso era maravilloso. Yo cuando leí también esto de política, pensé igual que tú, está complicado, pero tan solo el orar por nuestros gobernantes y saber que Dios los puso ahí, ya estamos metiendo ahí la política. La respuesta que Y eso nos da nos tiene que dar paz, ¿no, Pablo? sí, De pensar, por ejemplo, de las cosas de política que están sucediendo, y es que cómo es posible, y es que este político debería de actuar de tal o cual forma. Bueno, el Señor sabe por qué lo permite y eso es lo que nos tiene que dar paz, ¿no? Que el Señor tiene control de esa situación. Así es. Y tenemos que orar por ellos y comprender cuál es la enseñanza de Dios para nuestras vidas a través de esos problemas o esas bendiciones o de las dos, como esté sucediendo. ¿Puedes leer la respuesta, Héctor? Por favor. Sí. Bueno, sí, en la cultura. Repite ¿sí? la pregunta para que se vea. Cultura actual. No, repite la pregunta. Repite la pregunta y luego la respuesta. ¿Podríamos encontrar en la Biblia recomendaciones de cómo actuar en la política o en la economía actualmente? La respuesta es sí, en la cultura actual, en la psicología, enseñanza, en el gobierno y en la economía, hay mucha información de cuidados y enseñanzas en la Biblia. Así es. Me acuerdo que hace poco nos estaban enseñando una clase de diáconos, nos estaban enseñando cómo los gobernantes del pueblo de Dios, cuando hicieron las ofrendas para construir los templos, el primero el tabernáculo, luego el templo, luego la reconstrucción del templo, eran muy organizados en la economía, pesaban todo, calculaban todo, reportaban todo, ahora sí que manejaban mucho lo que era la transparencia, informaban todo con mucho orden. En economía no se escondían las cosas, no se robaban las cosas, como sucede en muchos lugares y ha sucedido en nuestro país y sigue sucediendo todavía. Pero también Dios nos tiene informes, enseñanzas sobre esto, que es muy interesante y muy bueno. Creo que esta ya es la última pregunta. Sí, ya es la última pregunta. ¿Puedo dejar de compartir la pantalla? Por eso vemos cómo es importante la Biblia y solo la Biblia para que tengamos la voz de Dios y la enseñanza de Dios para nuestras vidas. Muy bien, ¿algún comentario o pregunta de lo que llevamos hasta ahorita? Pues pienso que, pues qué bendición tener la palabra de Dios y saber que en la palabra de Dios podemos tener la seguridad de que Dios nos ama y de que Dios cumple sus propósitos en la historia, ¿no? Y en nuestra vida misma. Entonces, pues eso me deja pensando esta noche, ¿no? Que podemos tener esa paz, que a veces, pues situaciones, que vemos en la televisión o que escuchamos, nos alteran, ¿verdad? Nos preocupa por nuestra economía, porque es que si va a suceder tal, ahora con este mundo tan globalizado, con esta onda del internet que nos llega tan rápido la información, ¿verdad? Pues también nos provoca o nos puede provocar mucha ansiedad, ¿no?
Por ejemplo, pensando en lo del Tratado de Libre Comercio, ¿no? Si este señor, unos dicen que tiene todo controlado y que todo va a estar perfecto, y otros dicen que no, que está terrible la cosa, ¿no? Y que se nos puede venir una crisis, pero tremenda, ¿no? Tendríamos que pagar multas de arriba de los 30,000 millones de dólares, ¿no? Que eso, no podemos imaginarnos cuánto dinero es esto, pero sabemos que eso va a repercutir en que nuestros ingresos no son suficientes para que nosotros podamos llevar dinero a nuestras casas. No sé, tantas cosas pudiéramos pensar que nos hacen tener mucha inseguridad, ¿no? Nos pudieran hacer tener esa inseguridad, pero pues gracias a Dios porque hoy pudimos recordar y pensar en esto, ¿no? En que gracias a Dios que tenemos la palabra de Dios y nos debemos de apegar a ella, de agarrarnos de su palabra y de su poder, ¿no? Que nos da luz, nos da confianza, nos da seguridad, nos da tranquilidad y hasta nos enseña qué hacer ante estas situaciones. Y eso es una bendición maravillosa que viene directamente de Dios, o sea, ni siquiera de mi amigo, de mi padre, de mi abuelo, de mi consejero, de mi jefe, viene directamente de Dios para nosotros por amor. Y nos la ha dado y la tenemos ahí y la podemos usar como Dios quiere que lo usemos. Y eso es muy importante. Por eso es importante que nos apegamos solo en la escritura y no en otras cosas más. Ni en videos, ni en programas, ni en pláticas, ni en ninguna otra cosa más que en la palabra de Dios. Porque Dios nos da todo ahí, toda la Biblia. Gracias a Dios, ¿no? Porque de repente podemos escuchar cosas que pueden ser alarmantes, que pueden ser pueden provocar mucha inseguridad en nosotros, ¿no? Pero gracias a Dios que nosotros podemos decir, eso no dice la palabra de Dios, ¿verdad? Claro. Gracias a Dios que la tenemos y que podemos agarrarnos de ella, ¿no? Muy bien, así es, correcto. Ese es mi comentario. Esa es una ventaja maravillosa, la tenemos al alcance. Todavía hay muchos pueblos y muchos lugares donde no la tienen, o porque no se los permiten, o tal vez porque incluso hay comunidades indígenas que no se las han traducido, y que todavía está el trabajo de la traducción, porque hay muchos que no la conocen todavía. Y no solo indígenas, pueblos en África, creo que hay mucha gente que todavía no conoce la palabra de Dios. Es importante que la puedan tener, por eso tan importante que oremos y que apoyemos los trabajos para llevar la palabra de Dios a todos, en su propio idioma, para que lo puedan comprender de una mejor forma. Muy bien, pues estamos ya terminando esta lección. La próxima semana vamos a ver la siguiente sola, que es la solo la fe. Y aquí podemos ir viendo las citas bíblicas que van a ser Hebreos 11, tan conocida la cita bíblica de Hebreos sobre la fe. Si podemos darle un repaso sería excelente. Las preguntas de reflexión, creo que están con letras chiquitas, se las voy a leer. La primera pregunta: si te dicen que debes tener fe, ¿cuáles dudas tendrías? Es la primera pregunta. La segunda pregunta: ¿qué mérito tienen las obras en la salvación? La segunda. La tercera pregunta: ¿es suficiente la fe para la salvación? La cuarta pregunta: ¿cuáles son los elementos de la fe? Y la quinta y última pregunta: ¿podemos decir que tenemos fe en Dios y en Jesucristo y no aceptar que Jesucristo es el Hijo de Dios? ¿Esta fe, negando a Jesucristo, nos lleva a la salvación? Son preguntas interesantes que podemos ir ya pensando durante la semana. Les voy a mandar el archivo para que las puedan ir viendo y podamos platicar sobre ellos la próxima semana. Muy bien, estamos ya casi cerrando esta lección. Recordemos los motivos de oración por tus familiares, Sergio, Gaby, tu papá, sus operaciones pendientes. Todavía no hay fecha de operación por ellos, ¿verdad? No, la próxima semana van a recibir
ir a Gaby en el hospital de supongo que va a haber algunos doctores que le van a hacer alguna valoración a ver si la pueden recibir en el hospital de nutrición, que sería de gran bendición. O sea, para tratamiento de nutrición. Ajá. Igualmente a mi papá lo van a valorar en nutrición, y como por el día 20 tiene que ir al hospital, y de igual forma lo están valorando a ver si lo pueden atender en el hospital de nutrición. Ya darle un tratamiento. Entonces, así es. Muy bien, perfecto. A los dos, muy bien, excelente. Seguimos también orando por tus familiares, Héctor. Sí, gracias. ¿Cuántos hermanos son los que tienes? Tienes muchos hermanos, ¿verdad? ¿Yo? Sí. Nomás tengo 2. Ya quedan Yo 2. soy el mayor. Mi hermana, que es la pequeña, y le llevo 9 años. Y mi hermano, que es más chico, le llevo 15 años. Fuimos tres hijos. Ah, ok. Y todos ellos, y sus familias obviamente no son cristianos. No. Yo soy el único evangélico. ¿Y ellos reniegan de los evangélicos de Dios o no? No, me escuchan, pero no confían. Bueno, pues cuidamos para Dios que si está en su voluntad. Lo único que les digo, confíen en la palabra del Señor. Tienen la Biblia católica, pues léanla. Sí, está bien. Y cuando no entiendan, háblenme que no le entendí para poderla entender. Bueno, darle una explicación. Claro. ¿Cómo se llaman tus hermanos? Mi hermana Blanca Estela. Blanca Estela, ¿y tu hermano? Y mi hermano Francisco Javier. Fíjate que te voy a compartir un testimonio de un amigo mío que iba a dar clases de Biblia ahí por donde vivimos actualmente, donde está nuestra casa, ahí por Metro Copilco, en la colonia de Santo Domingo, una colonia un poco difícil, porque hay gente, pues, ya no son pobres, pero sí viven en casas muy feas, muy recién mal construidas y con dificultades y problemas. Pero me acuerdo mucho de ese testimonio porque, pues, es una zona baja, una zona difícil, y él iba para allá y me platicó un testimonio suyo de que llegaban a la casa y ahí tenían su Virgen puesta y leían su Biblia y daban clases y lo hacían con Biblias católicas. Y en una clase estudiaron los 10 mandamientos y vieron lo de los ídolos, que no tuvieran ídolos. Ajá. A la siguiente clase, que él llegó a dar la clase, iban varios, estábamos jóvenes, adolescentes, jóvenes, ya no tenían a la Virgen ni los ídolos ahí, y le preguntaron por qué, y bien contentos ellos dijeron, es que aquí en la Biblia, en su Biblia, la católica, dice que no tengamos ídolos, por eso los quitamos. Entonces, Dios tiene su momento especial. Esperemos primero, Dios, que tú sí, como vas muy bien, sígueles diciendo que lean su Biblia, que lean Juan, que lean del amor de Dios, y si está en la voluntad de Dios, que los llame y que puedan. Sí, exactamente. Recordemos que es la gracia del Señor la que nos ha, por decirlo así, gracias por la gracia. Nosotros fuimos llamados a ser parte de su pueblo. Sí, así y es. nos puede Él proteger y dirigir y darnos sabiduría para cuando tengamos oportunidad de compartirle el Evangelio, lo podamos hacerlo con sencillez, pero con la verdad, con la palabra, para que ellos también entiendan. Pero muchos, por ejemplo, tienen la palabra, pero no la entienden, y es que no ponen atención. O no hay nadie, ahora sí. No hay nadie que les explica para que puedan comprenderla. Alguien que les muestre la verdad del Evangelio también. Y lo que tú haces, si tienen dudas, llámenme y pregunten. Me acuerdo que en alguna ocasión de niño que yo iba a la iglesia, como les comentaba, me pararon mis amigos, estaban ahí en el patio donde jugamos, y vieron mis cosas y me hicieron una pregunta del himnario, me acuerdo. Cuitas, no sabían ni qué cosas eran cuitas. ¿Y qué significa esto?
No tenía ni idea de qué cosas eran. Me fui y dije, no sé, pero le pregunté a mi papá y ya mi papá me explicó, son penas, son tristezas o problemas. Y ya regresé con mis amigos y les expliqué. Y me dijeron, ¿a quién le preguntaste? ¿A tu pastor? ¿A tu sacerdote? Y yo, no, a mi papá. Y dijeron, ¿a tu papá? Pues de verdad, Sí. podemos conocernos realmente. Pero eso puede suceder con tus familiares, Héctor. Primero Dios, si así está en su voluntad, seguimos orando. Tenemos muchos otros hermanos por los cuales tenemos que estar orando, problemas y dificultades por los que no se han conectado. Tengo pendientes con 2 de ellos importantes. Elías, que siempre se ha conectado, últimamente no se ha podido conectar. José Antonio me dijo que se iba a conectar y lo vio y no pudo tampoco. Pero vamos a orar por todos aquellos que no pueden conectarse, para que Dios les pueda abrir la oportunidad de hacerlo y seguir aprendiendo su palabra. Y pues con esto, ¿alguien tiene algún comentario más? ¿Alguien que quiera hacer alguna oración especial por algo? ¿O ya damos por terminado nuestra clase? Pues ya damos por terminado la clase, Perfecto. Sergio, ¿nos con puedes el favor de Dios. por favor? Bueno, vamos a orar pues. Señor, te damos gracias por este tiempo que tú has permitido que tengamos, Señor. Gracias por tu amor, Señor. Gracias por tu misericordia. Y gracias, Señor, porque nos has dado tus enseñanzas, Señor, a través de tu palabra, Señor. Permite, Señor, que las podamos aplicar y pone en nuestro corazón, Señor, ese deseo de querer saber más de ti, Señor, a través de tu palabra. Ponemos en tus manos todas nuestras necesidades, Señor, y confiamos en que tus propósitos se van a cumplir en cada una de las situaciones, Señor, y en nuestra vida misma, Señor. Te pido una bendición especial por mis hermanos, Señor, por Héctor y su familia, y por Pablo, Señor, que tú le bendigas, a él y a Tania, Señor, y a sus hijos. Gracias, Señor, por todo. Gracias, Señor, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Pues muy bien, preparados para la próxima semana, en la Claro que tercera sí, si Dios sola que quiere. vamos a ver. Solo la fe. Y mañana, pues primero Dios, adoremos a nuestro Dios en las actividades que tenemos todavía a distancia para ello. ¿Se han podido conectar? ¿Se conectan? ¿Tienen problemas o no se han conectado a los cultos? No, sin problema nos conectamos. ¿Tú, Héctor, también te conectas al culto? Sí, Qué bueno. sí, también. Sigamos hacia adelante mientras que estamos en esta situación. Pues vamos a terminar el día de hoy y vamos a darle gracias a Dios por sus bendiciones y alabarle el día de mañana juntos a distancia, como se dice por ahí. Que Dios les bendiga mucho, hermanos. Nos vemos. Buenas noches. Bueno, una bonita